Muy buenos días, muchas bendiciones a todos. Vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por permitirnos eh, respirar ese aire puro. Y empezamos con la lectura del Espíritu Santo, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que venga y que nos ilumine en en estas transmisiones. Y dice, el Espíritu Santo nos invita permanentemente a la conversión, porque la conversión no es solo un gran cambio que sucedió alguna vez en el pasado, cuando decidimos seguir a Jesucristo. La conversión es cosa de todos los días. Nuestra mentalidad y nuestro corazón deben ser cambiados de modo permanente. Cuando cuando nos descuidamos, se nos mete adentro algún criterio equivocado o volvemos a optar por el egoísmo o perdemos un poco de la alegría o de la generosidad que teníamos, entonces hay que volver a convertirse. Hay que volver a escuchar el Evangelio y dejarse interpretar por el Espíritu. La conversión también es una especie de a- ablandamiento o de descongelamiento, porque cuando nos descuidamos el corazón se nos pone duro y frío, cuando no sanamos a tiempo las malas experiencias que tenemos cada día. Nuestros rencores, tristezas, sentimientos de culpa y desilusiones endurecen el corazón como una piedra. O lo enfrían y lo convierten en un pedazo de hielo, duro y frío por el dolor o por el miedo. Optamos una vez más por la comodidad y por el aislamiento. Los demás dejan de ser nuestros hermanos y se convierten en enemigos o en competidores. Entonces hay que rogarle al Espíritu Santo que venga como fuego ardiente para ablandar de nuevo el corazón endurecido, para derretir ese hielo y convertirlo en un arroyo alegre, feliz y compasivo. Quizás en este preciso momento tengas que convertirte, a renunciar a un mal sentimiento que te está afectando o rogarle al Espíritu Santo que vuelva a hablar, a ablandar tu corazón. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios y danos ese corazoncito que tú quieres darnos, que tú prometiste en las Escrituras. Amén. Bien, continuamos entonces con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nos toca el quinto mandamiento. Es un numeral muy hermoso, sí, muy ilustrativo y contiene temas muy delicados, pero bueno, vamos vamos a empezar. El quinto mandamiento. No matarás. Éxodo 20:13. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, dice Jesús, todo aquel que se encolarice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5, 21-22. El numeral 2258. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios. Permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Esta es la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no?
Y el, res- sigue el inciso primero, el respeto de la vida humana. El testimonio de la historia sagrada, numeral 2259. La escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, Génesis 4, 8, 12, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esto lo podemos encontrar en Génesis 4, 10, 11. La alianza de Dios y la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Y yo, dice Génesis 9:56, y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. A imagen de Dios hizo él al hombre. Génesis 9, 5, 6. El Antiguo Testamento, en Levítico 17, 14, el Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. La Escritura precisa que el quinto mandamiento prohíbe. La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. Éxodo 23, 7 dice, no quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal. Obliga a todos y a cada uno siempre y en todas partes. En el Sermón de la Montaña el Señor recuerda el precepto. No matarás en Mateo 5:21 y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, Mateo 5, 22, 39. Amar a los enemigos, Mateo 5, 44. Él mismo, él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina, Mateo 26, 52. La legítima defensa, numeral 22, 63. La legítima defensa de las personas y de las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El efecto, un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida y el otro la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, el otro no. Santo Tomás de Aquino. Hmm. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida. El otro, la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, el otro no. O sea, conservar la vida.
conservación de la propia vida. Mm. El temor a sí mismo, el amor a sí mismo, perdón, constituye un principio fundamental de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que define su vida no es culpable de homicidio. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita, pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada, a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Santo Tomás de Aquino. Numeral 2265. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común, de la familia o de la sociedad. Son temas muy, muy delicados. Muy bien. Numeral 2266. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso de la pena de muerte. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Las penas tienen como primer efecto el de compensar el desorden introducido por la falta. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, tiene un valor de expiación. La pena tiene como efecto, además, preservar el orden público y la seguridad de las personas. Finalmente, tiene también un valor medicinal, puesto que debe, en la medida de lo posible, contribuir a la enmienda del culpable. Lucas 23, 40, 43. Si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso, la autoridad se limitará a emplear solo esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. El homicidio voluntario, numeral 2268. El quinto mandamiento condena gravemente pecaminoso. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo o voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Génesis 4:10. El infanticidio, el tráfico, el traficidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen.
Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro, la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos, los hombres cometen indirectamente un homicidio. Este es, este les es imputable. Podemos ver Amos, el profeta Amos 8:4-10. El homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de falta grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte incluso sin intención de causarla. Este numeral 2270 que sigue a continuación es acerca del aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta, desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable a todo ser inocente a la vida. Antes, dice Jeremías 1:5, y también Job 10:8-12 y el Salmo 22:10-11. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Amén. Y mis huesos no se ocultaban cuando era yo hecho en el secreto, tejido de las honduras de la tierra. Salmo 139:15. Desde el siglo primero la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Los santos Bernabé y Tertuliano decían: no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. La Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. La cooperación formal en un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión letae sententiae, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esta, con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad
del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que le ha originado. Entre estos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física, desde la concepción hasta la muerte. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se deben de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer. Exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación a sus derechos. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito. Si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Se debe Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o de su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano y su integridad y su identidad. Aquí vamos a quedarnos el día de hoy. Como dije, muy fuertes estos temas que estamos viendo el día de hoy. Pues continuaremos el próximo día. Todavía no ha terminado la descripción del quinto mandamiento. Que la paz del Señor nos acompañe, nos proteja, nos libre de todas estas pecados, de todo esto, que a nadie le suceda nada de esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la paz del Señor nos acompañe en todo momento. Amén.